Después de esa información deportiva, cuando son las 6:44, le invito a quedarse con nosotros, porque este lunes 16 tendríamos que estar empezando una cuarentena rígida. Y como aprecian las imágenes, ya se tendrían que comenzar con los rastrillajes específicos, con la entrega de los kits de medicamento. Pero algo sucedió para que las autoridades determinen que no, que esto tenga que suspenderse. Y por eso quiero agradecerle mucho al alcalde paceño Luis Rovilla que nos acompaña en este contacto virtual. ¿Cómo está? Buenos días, burgomaestre. Buenos días, Héctor. Gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra de salud? Mejorando. La verdad es que cada día la anterior, pero hay dolores musculares que a momentos son bastante incómodos, que me dice el médico incluso podrían durar todavía varias semanas. Pero bueno, afortunadamente no hemos tenido otro tipo de síntomas y estamos esperando que la próxima semana nos tomen pruebas y podamos ser dados de alta ya. ¿Su esposa, su hija? Igual mi esposa con los mismos dolores, lamentablemente, pero tampoco nada más grave. Y mi pequeñita está bien, afortunadamente ya no ha tenido síntomas, así que está correteando por toda la casa sin ningún problema. Muy bien, alcalde. Dicho esto, queremos empezar refiriéndonos a la determinación que han asumido ustedes como autoridades. ¿Por qué se decide suspender la cuarentena rígida? Hemos estado trabajando todos estos días, Héctor, en sesión permanente en el COED. Y el día de ayer hemos recibido un informe de la Agencia de Desarrollo Económico Local sobre la situación de los mercados. Y por supuesto ese informe ratifica lo que ya han estado sintiendo los ciudadanos todos estos días, que es el desabastecimiento de alimentos en los mercados, en los supermercados, pero además un incremento exorbitante de precios. Esto es lo que nos ha llevado a tomar la decisión de suspender, postergar la cuarentena rígida que se tenía prevista para el lunes por una semana, y también el rastrillaje, que era la actividad más importante dentro de esa cuarentena, porque aún se resolviera la situación de los conflictos y de los bloqueos en estas horas, va a tomar varios días hasta que nuevamente los mercados estén abastecidos, hasta que los precios se estabilicen, y en esas circunstancias tener a la gente con las restricciones de circulación, de salir a la calle, hubiera empeorado la situación de miles de familias en nuestra ciudad. Entonces, por eso se ha tomado la determinación de suspender la cuarentena hasta un nuevo aviso. Ojalá no pasen muchos días, ojalá sean pocos días en los que podamos volver a la actividad del rastrillaje, sobre todo, que como digo tiene el objetivo de identificar casos, de aislarlos, de llevarlos a un hospital o de entregar medicamentos en cada una de las viviendas. Ya teníamos todo listo, los kits de medicamentos, los equipos, las brigadas. Pero bueno, ojalá no pasen muchos días en que volvamos efectivamente a poder llevar esta actividad que es tan importante para cortar la cadena de contagios en La Paz. La ciudadanía y otros sectores decían entonces, si existe esta suspensión, ¿cuándo vamos a ingresar a la cuarentena rígida? Se lo digo porque nos hemos convertido prácticamente ahora en el epicentro de la pandemia y mientras los días continúan pasando, las cifras siguen subiendo. Sí, no hay fecha, Héctor, esa es una decisión que le corresponde al COED. Esperaremos cómo se desarrollan la solución de los conflictos en el curso de las siguientes horas. Ojalá se acaben pronto los bloqueos e inmediatamente podamos nosotros volver a planificar la actividad del rastrillaje, que como usted dice es sumamente urgente llevar adelante en la ciudad de La Paz por este crecimiento de los casos significativos que estamos teniendo. Pero bueno, no podíamos llevar adelante una cuarentena rígida, un rastrillaje en medio todavía de conflictos o sobre todo de esta situación de desabastecimiento de productos alimenticios. Así que ojalá estos bloqueos se levanten. Ya ayer se ha aprobado una ley en acuerdo de todas las bancadas, está promulgada por la presidenta, no hay ninguna razón para mantener los bloqueos. Así que ojalá se resuelva esto pronto y, como yo decía, no pasen muchos días en los que ya podamos volver a retomar la actividad del rastrillaje. Alcalde, ¿qué estaría provocando esta detonación de los casos? De pronto, no sé, las movilizaciones, una falta de insumos, el colapso en los hospitales. ¿Qué le espera a La Paz por todo lo que estamos viviendo? ¿Qué provoca este, llamémoslo así, cataclismo? De un momento a otro se disparan las cifras.
Bueno, uno de los factores esenciales ha sido sin duda las movilizaciones que desde hace casi 2 meses estamos teniendo en La Paz. Usted sabe, Héctor, que en todos los países del mundo se han restringido las aglomeraciones de personas, las concentraciones de personas, porque esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona y justamente se ha recomendado distanciamiento social para evitar que la enfermedad se propague. Y aquí en nuestro país lamentablemente ha ocurrido lo contrario, particularmente en La Paz hemos tenido marchas, concentraciones, movilizaciones, y eso por supuesto que ha disparado los casos porque hemos estado haciendo lo contrario de lo que se tiene que hacer, que es mantener el distanciamiento social. Ese ha sido sin duda uno de los factores determinantes para tener este crecimiento exponencial de casos en La Paz en el curso de las últimas semanas. Alcalde, los bloqueos continúan a pesar de que se ha promulgado ya la ley, como usted bien lo refería. La Central Obrera Boliviana y otros sectores mantienen a sus bases en estos puntos de bloqueo y eso ha causado un perjuicio enorme a La Paz. Con respecto a la alimentación y el perjuicio que acabo de indicarle, ¿qué sucede con el tema de los puentes aéreos? La alimentación que llega, el precio de la carne ha excedido el precio del pollo, las verduras, hay especulación en los mercados. El problema con los puentes aéreos es que los aviones están dedicados principalmente a traer tubos de oxígeno, pero además si un privado, por ejemplo los supermercados, pagan un puente aéreo a su costo, eso implica también un incremento de precios. Entonces, no, tiene que resolverse el tema del bloqueo porque además la cantidad de alimentos que se puede transportar por avión es significativamente menor a la que se transporta por vía terrestre. Tienen que cesar de una vez los bloqueos, César, que además, Héctor, que además están perjudicando a los que menos tienen, esa es la verdad. Estos dirigentes que han promovido los bloqueos, que dicen representar a los obreros, a los trabajadores, son a ellos a los que los están perjudicando, porque el desabastecimiento de alimentos o el incremento de precios, Héctor, afecta a los que menos tienen, a los más pobres, a los que tienen menos recursos. Entonces, es algo ya sin sentido a estas alturas, mantener los bloqueos. Peor si se ha aprobado una ley donde ya hay una fecha fija, cierta de elecciones, que era la demanda que tenían estos sectores movilizados para llevar adelante los bloqueos. Así que ojalá reflexionen los dirigentes, estén a la altura de representar verdaderamente a sus bases y a quienes más lo necesitan, se acaben con estas acciones que han causado ya muertes en los hospitales y que ahora están causando también angustia en las familias por la ausencia de alimentos y sobre todo por este incremento de precios. Nosotros estamos haciendo controles en los mercados, pero frente al desabastecimiento, claro, la cosa se hace muy difícil, por supuesto, para miles de familias en La Paz. Usted me ha dado una palabra clave, demanda. Y es que al inicio se hablaba de la fecha de las elecciones. Ahora muchos de los movimientos sociales que se encuentran en medio de estas protestas están exigiendo la renuncia de la presidenta. Y ellos dicen, no nos vamos a mover hasta que la mandataria se retire del cargo. No, eso ya es, por supuesto, una acción de interés estrictamente político. Generar mayor inestabilidad en el país en este momento donde se requiere que todas las autoridades y los ciudadanos nos concentremos primero en la salud, en defender las vidas, en habilitar mayores espacios hospitalarios, en entregar medicamentos, por supuesto es un despropósito. Y hay una fecha de elecciones. Primero dediquémonos a la salud, atendamos de la mejor manera posible la pandemia y en octubre vamos a ir a elecciones y ahí vamos a resolver nuestras diferencias por vía democrática y habrá un gobierno que emerja de las urnas como corresponde, pero en este momento, en medio de la pandemia, generar inestabilidad no tiene otra cosa que un interés político, porque además todos sabemos, Héctor, que estas movilizaciones no tienen respaldo de la gente en general. La gente está protestando, la gente está yendo a desbloquear, la gente está necesitada de retomar sus actividades y no de estos bloqueos. Entonces, por eso digo, los dirigentes tienen que reflexionar respecto a estas medidas que lo único que hacen es atentar contra la población a la que ellos supuestamente dicen defender. Para finalizar la entrevista, usted bien lo ha dicho, prima la salud. ¿Usted qué sabe? ¿Le han pasado ya los reportes con respecto a los niveles de oxígeno en los 2 hospitales municipales? Bueno,
Bueno, se ha paliado la situación con los cilindros, los tubos que han estado llegando estos días por vía aérea, pero tenemos para hoy más. Así que esperemos que mañana verdaderamente lleguen estas cisternas que nos van a ayudar a paliar también la situación otros días más, pero tienen que levantarse los bloqueos para que finalmente la situación de oxígeno también se regularice, y eso nos permita además, Héctor, habilitar, por ejemplo, el hospital en El Alto, el del sur, que no se ha podido abrir porque no hay oxígeno, habilitar un ala en el hospital de clínicas que tampoco se ha podido abrir porque no hay oxígeno, habilitar los centros macrodistritales de contención que tenían el objetivo justamente de estabilizar a los enfermos moderados con oxígeno. Entonces, no, tiene que resolverse el tema del bloqueo, tiene que normalizarse la circulación para que verdaderamente se pueda atender de mejor manera a los pacientes que lamentablemente han tenido la enfermedad. Delicado tema que esperamos también que se pueda solucionar, alcalde. Le agradezco mucho por su tiempo. Cuídese mucho, por favor. Gracias, Héctor. Igualmente, permítame un segundo solamente para pedirle a la gente que no baje la guardia, que mantenga las medidas de seguridad. El usar barbijo, el distanciamiento social hace la diferencia entre tener la enfermedad o no tenerla, o incluso tenerla de manera leve, como ha ocurrido, por ejemplo, en mi caso, y no terminar en un hospital. No hay que bajar la guardia, hay que insistir con las medidas de bioseguridad para que podamos enfrentar de mejor manera esta enfermedad. Gracias por su tiempo a usted y saludos a su esposa, que también está en recuperación. 6 de la mañana con 56 minutos.